Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema tan macabro como fascinante, las 5 personas que más muertes han causado en la historia. Prepárense para un viaje oscuro a través de la historia y la psicología humana, donde descubriremos los nombres, contextos y métodos de aquellos que han dejado una marca sangrienta en nuestro mundo. Comencemos con uno de los nombres más infames de todos los tiempos: Adolf Hitler. Nacido el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria, y líder del partido nazi, Hitler es conocido por haber sido el principal responsable del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Hitler llegó al poder en Alemania en 1933 y rápidamente estableció un régimen totalitario. Bajo su liderazgo, el Tercer Reich implementó una serie de políticas genocidas que resultaron en la muerte de aproximadamente 17 millones de personas, incluyendo 6 millones de judíos durante el Holocausto. El régimen de Hitler se caracterizó por el uso de campos de concentración y exterminio, donde millones fueron asesinados a través de métodos como cámaras de gas, trabajos forzados, fusilamientos y experimentos médicos. Un dato curioso es que Hitler, en su juventud, aspiraba a ser artista y fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 en su búnker en Berlín, junto con su esposa Eva Braun, cuando la derrota de Alemania era inminente. Ahora, viajemos al este, donde encontramos al hombre responsable de una de las mayores hambrunas y represiones políticas de la historia. Joseph Stalin, nacido el 18 de diciembre de 1878 en Goury, Georgia, fue el líder de la Unión Soviética desde mediados de la década de 1920 hasta su muerte en 1953. Bajo el mandato de Stalin, la Unión Soviética experimentó una brutal transformación política y económica conocida como la colectivización, que resultó en la muerte de entre 20 y 30 millones de personas debido a hambrunas, purgas políticas y trabajos forzados en el Gulag. Las purgas estalinistas eliminaron a cualquier posible oponente político, y se estima que alrededor de 1 millón de personas fueron ejecutadas por orden directa de Stalin. Además, la hambruna de 1932 a 1933, conocida como el Holodomor en Ucrania, fue una consecuencia directa de sus políticas agrícolas. Stalin fue expulsado del seminario donde estudiaba para ser sacerdote debido a su comportamiento rebelde y sus actividades revolucionarias. Joseph Stalin murió el 5 de marzo de 1953, probablemente de un derrame cerebral. Su muerte marcó el fin de una era de terror en la Unión Soviética. Ahora, nos dirigimos a Asia, para conocer a un hombre cuyo régimen causó una devastación inimaginable: Mao Zedong. Nacido el 26 de diciembre de 1893 en Shaoxing, China, fue el líder del Partido Comunista Chino y gobernó el país desde 1949 hasta su muerte en 1976. Mao es conocido por sus políticas radicales como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, que resultaron en la muerte de entre 40 y 70 millones de personas debido a hambrunas, ejecuciones y torturas. El Gran Salto Adelante, un intento de acelerar la industrialización y colectivización, llevó a una de las peores hambrunas de la historia. La Revolución Cultural, por otro lado, causó la persecución de millones de personas acusadas de ser enemigos del pueblo. Mao Zedong era un ávido poeta y calígrafo, y su obra literaria sigue siendo parte del currículo educativo en China. Mao murió el 9 de septiembre de 1976 a causa de complicaciones relacionadas con su salud deteriorada. Su muerte marcó el comienzo de un cambio hacia políticas más moderadas en China. A continuación, nos adentraremos en el corazón de África para conocer a un dictador cuya brutalidad ha dejado una cicatriz profunda. Pol Pot, cuyo verdadero nombre era Salot Sar, nació el 19 de mayo de 1925 en Prekesbaup, Camboya. Fue el líder de los Khmeres Rojos y gobernó Camboya de 1975 a 1979. Durante su mandato, Pol Pot implementó políticas extremas de ingeniería social que resultaron en la muerte de aproximadamente 1.7 a 2.5 millones de personas, un cuarto de la población camboyana, debido a ejecuciones, trabajos forzados, hambre y enfermedades. Pol Pot intentó transformar Camboya en una utopía agraria comunista, vaciando las ciudades y obligando a la gente a trabajar en el campo en condiciones inhumanas. Los campos de la muerte se convirtieron en el símbolo de su brutalidad. Pol Pot estudió en París y se interesó por el marxismo-leninismo durante su estancia en Europa, lo que influyó profundamente en sus ideologías y políticas. Pol Pot murió el 15 de abril de 1998, aparentemente de un ataque al corazón, mientras estaba bajo arresto domiciliario por sus propios camaradas. Finalmente,
llegamos a un personaje cuyo nombre ha pasado a la historia como sinónimo de crueldad y terror en tiempos medievales. Gengis Khan, nacido como Temujin en 1162 en Mongolia, fue el fundador y gran Khan del Imperio Mongol, el imperio contiguo más grande de la historia. Gengis Khan unificó las tribus mongolas y lanzó campañas militares que resultaron en la muerte de alrededor de 40 millones de personas. Su imperio se extendió desde el mar de Japón hasta Europa Oriental. Los métodos de Gengis Khan eran brutalmente eficientes. Se dice que masacraba poblaciones enteras que resistían su conquista y utilizaba tácticas de terror psicológico para subyugar a sus enemigos. Su ejército era conocido por su movilidad, disciplina y uso de la caballería. Un dato curioso es que Gengis Khan promovió la meritocracia y la tolerancia religiosa dentro de su imperio, y muchos de sus generales más capaces provenían de pueblos conquistados. Gengis Khan murió en 1227, durante una campaña militar contra el imperio Xia occidental. Las circunstancias exactas de su muerte son inciertas, con varias teorías que van desde heridas de batalla hasta una caída de un caballo. Estas 5 figuras han dejado un legado de muerte y destrucción que resuena a lo largo de los siglos. Sus acciones y decisiones cambiaron el curso de la historia, y sus nombres se han convertido en sinónimos de terror y tiranía. Gracias por acompañarnos en este viaje oscuro pero revelador. No olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Dejen sus comentarios abajo sobre qué otros temas les gustaría que cubriéramos. Hasta la próxima.